Hola, buenos días. Nosotros somos una pequeña parte del grado quinto B y nuestro grupo está conformado por Salomé, Valentina, Jerónimo, Maximiliano, Jacobo, Marco y Giancarlos, y yo, Maximiliano Flores. Hola Jerónimo, ¿sabes chicos van a saber picantes? No, ¿y por qué? Porque están sembradas junto al ají. Precisamente de eso se trata nuestro proyecto, de alelopatía y bioinsecticidas, de riesgos bioplaguicidas a base de plantas como ruda, tabaco, ají, ajo y cebolla roja, por el gran contenido de terpenos, compuestos fenológicos y alcaloides. Este proyecto hace frente a la gran demanda de compra de agricultura limpia, libre de venenos y insecticidas sintéticas, tanto contaminantes para el cuerpo humano como para el medio ambiente. Este proyecto fue realizado por un grupo del grado quinto B, donde sembramos plantas en la huerta del Colegio Anglo-Español, en espacios libres de cada casa de uno de ellos. Luego llevamos a cabo el proceso de extracción de jugos para poder hacer la bioinsecticida. Jacobo, ¿nos puedes contar un poco más del proyecto? Sí, con mucho gusto, Flores. En los años 80 se triplicó el uso de las plaguicidas, fungicidas y de tipo abono inorgánico, buscando aumentar la producción agrícola y el desarrollo de los cultivos en diferentes zonas, particularmente en zonas con alto potencial agrícola, como Europa y Estados Unidos. A esto se le denominó la Revolución Verde. El alto uso de estos productos químicos ha generado problemas como la resistencia a plagas, el aumento de la salinidad en los suelos y la disminución de fertilidad en ellos mismos. El desarrollo de las tecnologías limpias con procesos de biopreparados de ají, cebolla, tabaco, ajo, ruda, ortiga y citronela en las buenas prácticas agrícolas. Las plaguicidas son el único grupo de sustancias químicas que se aplican deliberadamente en el aire con el objetivo de controlar plagas en lugares donde se almacenan alimentos y en lugares de plantas animales. Sin embargo, la mayoría de estos plaguicidas no actúan de manera específica a la especie objetivo, ya que afectan lo ecológico. Los productos fitosanitarios tienen consecuencias ambientales, tales como la reducción de la calidad del suelo y del agua. Ahora yo les voy a explicar qué son las alelopatías y los bioinsecticidas. La alelopatía se refiere a la capacidad de algunas plantas para liberar compuestos químicos al medio ambiente, que puede influir en crecimiento, desarrollo y supervivencia de las plantas o de la fauna. Por eso muchos cultivos de nuestro país siembran tabaco junto al frijol para ahuyentar a las plagas. Los bioinsecticidas son un producto que controlan insectos y ácaros utilizando ingredientes activos como microorganismos, extractos vegetales y sustancias de origen natural que actúan sobre las plagas con un impacto ambiental mínimo. Siendo así, Maxi, cuéntanos qué buscan lograr con la investigación. Por supuesto, Flores. Desarrollar una bioplaguicida con base de extractos y con propiedades alelopáticas para identificar agentes nocivos en sistemas agrícolas sostenibles. Objetivos específicos. 1. Identificar especies vegetales locales con alto potencial alelopático, como por ejemplo ruda, ajo, ají, cebolla roja y tabaco, para la extracción de nuevos principios activos. 2. Elaborar nuevas bioplaguicidas con nuevos extractos vegetales. 3. Evaluar la toxicidad de la bioplaguicida con pruebas de laboratorio y parcelas de campo. 4. Identificar el tiempo de vida útil de la bioplaguicida y luego guardarlo en envases comunes. Y la pregunta que nos ayudó a crear este proyecto fue: ¿cómo fue que hizo la bioplaguicida para no matar a los polinizadores y dañar las plantas? Valentina, ¿nos puedes contar en qué se basaron para desarrollar el proyecto? Sí, Flores. Algunas plantas liberan sustancias químicas naturales en el suelo o en el aire. Esto se conoce como la alelopatía. Estas sustancias pueden ser un riesgo biológico para el ecosistema. Algo importante es que si se utilizan los bioinsecticidas naturales, será posible controlar las plagas en los cultivos de manera efectiva sin causar daños en el entorno. Marco, ¿nos puedes contar cuáles fueron los materiales que utilizaron para elaborar el proyecto? Claro, Maxi. Nuestro proyecto de investigación se basa en la experimentación, observación y realización de insecticidas que contienen tabaco, ajo, pimiento, cebolla y ruda. Y también sembramos algunas plantas alelopáticas como la cebolla, el ajo, el pimiento, la ruda y el romero. Y algunas verduras como el cilantro, lechuga y frijol que permitieron observar más de cerca cómo se desarrollaban las plantas y se desarrolla
las plagas son las que afectan a las plantas. En nuestras casas sembramos estas plantas, que en esta pusimos agua, en esta insecticida y en esta alelopatía, y concluimos que la mejor fue la alelopatía. Ahora Giancarlos y yo les explicaremos el diario de campo. 9 de febrero de 2026. Mis compañeros y yo en reunión de grupo con nuestra directora del grupo Piedad elegimos el grupo de nuestro proyecto Alelopatía y Bioinsecticida. 16 de febrero de 2026. Mis compañeros y yo recolectamos información para empezar el proyecto y la siembra. 11 de marzo de 2026. En la casa de cada estudiante sembramos lechuga y ají, donde algunas les dio plaga y elaboramos un bioinsecticida de ajo para fumigarlas. 6 de abril de 2026, siembra de cebolla de huevo roja para regar el frijol. 7 de abril de 2026, se evaluó la asociación de las plantas aromáticas y las hortalizas 15 de abril fuimos a la finca del señor Carlos Osorio y aquí van a escuchar un audio en el que van a contar su maravillosa historia. Tenían el superpoder secreto para salvarlo. Primero, hablemos del villano de la historia, pues resulta que nuestro protagonista pasó 30 años aplicando químicos en sus cultivos y esta especie de kriptonita invisible le terminó intoxicando la sangre. Le dieron unas migrañas terribles, mareos constantes y de verdad ni siquiera pudo salir al sol durante 5 larguísimos meses. Segundo, el descubrimiento de la cura mágica. Como las pastillas de los doctores normales no le hacían absolutamente nada, un especialista lo curó usando solo 2 plantas silvestres que ya tenía ahí en su terreno. Usó la cola de caballo y la famosa ortiga. ¿No es una locura pensar que esa misma hierba que te pica horrible en el bosque era el antídoto exacto para limpiar su cuerpo? Tercero y finalmente, los trucos geniales que aprendió el granjero. Para decirle adiós a los químicos para siempre, aprendió un truquito llamado alelopatía, que básicamente es poner a las plantas a trabajar en equipo. Ahora él pone unas hojas gigantes de tabaco como si fueran guardaespaldas para espantar a los insectos y hace una especie de licuado apestoso con ajo, ají y ortiga fermentada. Les juro que a los bichos les da tanto asco que salen huyendo de sus cultivos. Al final, este campesino nos demostró que la naturaleza tiene sus propios escudos protectores y que cultivar con aliados naturales es muchísimo más inteligente y seguro que usar venenos. 5 de mayo del 2023, la siembra de las hortalizas y plantas aromáticas. 12 de mayo. Tuvimos una charla con el señor Eladio Castro, el cual nos enseñó a hacer bioinsecticidas aquí en el colegio. 19 de mayo, elaboración de bioinsecticida de tabaco y ruda. Valentina y Salomé nos pueden hacer una demostración de cómo se hace un bioinsecticida. Claro que sí, Maxi. A continuación nosotros les vamos a hacer la demostración de cómo se realiza el bioinsecticida M5 a base de 4 ingredientes principales: Cebolla, ají, ajo, pimienta. Bueno, primero se debe poner la cebolla, luego el ajo, el ají y por último la pimienta. Luego se debe aplicar el alcohol a 90 grados. Se debe tapar el envase . Se debe poner agua . Por último se tapa el envase y se agita. Se deja reposando durante 30 días hasta que esté fermentado y ya se puede utilizar. Y así quedaría el insecticida. Bueno, cuando nosotros fuimos a la finca del señor Carlos Osorio, hallamos que la alelopatía no solo depende de las plantas elegidas, sino también del diseño de la huerta,
barreras vivas como la maleza, la planta de tabaco o planta de citronela. Observamos que los riegos de cebolla y ajo deben ser aplicados preferiblemente en horas de la mañana o tarde fresca, ya que el sol degrada rápidamente sus componentes activos. El ajo y la cebolla son potentes bioinsecticidas naturales ricos en compuestos azufrados, quercetina y alicina, que actúan como insecticidas repelentes y fungicidas en el huerto contra pulgones, orugas y mosca blanca. El ajo y la cebolla son fuertes aliados contra pulgones y otras plagas en el huerto. Su uso como insecticidas es una alternativa ecológica, económica y eficaz para mantener las plantas sanas sin recurrir a productos químicos dañinos. Comprobamos que el fuerte olor de la ruda y el romero enmascara el olor del frijol, dificultando que las plagas localicen el huerto principal. Giancarlo, ¿nos puedes contar qué concluyeron con el proyecto? Sí, Max. Conclusiones. 1. Los bioinsecticidas son biodegradables y afectan menos los organismos benéficos. 2. Algunas plantas como el ají, la cebolla, el tabaco y la ruda tienen propiedades insecticidas y ayudan a repeler los insectos perjudiciales. 3. Los bioinsecticidas fortalecen la agricultura sostenible y disminuyen los productos sintéticos. 4. Las plantas con propiedades insecticidas ayudan al desarrollo de la tecnología agrícola y son más amigables con la naturaleza. 5. La fermentación del cambio insecticida puede durar de 20 a 30 días y permanecen hasta por 2 años. Ahora entre todos diremos el abstracto. This project focuses on the investigation of the risk of the bioinsecticides used on plants like rue, tobacco, chili pepper, garlic, and red onion. These plants contain terpenes, phenologic, and bioinsecticides alkaloids. Its project biopesticides, it uses the ecology the bean. This project is made in response to the great demand of buying clean agricultural products, free from toxic synthetic insecticides and pollutants that are bad for humans and nature. The biopesticides before had demonstrated if they used in the right to control the plagues, if favor the sustainable agriculture practice with minor dependence of chemical insecticides. To carry in this research, a team of the 5B students set to work the soap plants in the Anglo-Spanish school in the houses each. After that, they carry on the process of extraction of juices, an active degradant from plants. At the same time, the educational outing to regular school was made, and there we received a talk by Carlos Osorio in which he explained what was the origin of the clean agricultural free from venom. Los bioinsecticidas, como también la plantación, son naturales y sanos y protegen el corazón. Las plantas y los bichos ayudan sin contaminar el aire y la tierra, nos dejan respirar. Adiós químicos dañinos, bienvenidos los de verdad. Los bioinsecticidas cuidan la vida y la humanidad. Por último, los insecticidas que ven aquí los elaboramos con estas plantas que sembramos nosotros mismos aquí en el colegio. Y los probamos, nos funcionaron y se los vamos a dejar al colegio para que los prueben. Y lo mejor es que lo pueden utilizar aunque estemos nosotros aquí, porque no nos hace daño a la salud. Muchas gracias por escucharnos.